Y el último de los apartados del tema ya es una brevísima descripción de las distintas etapas evolutivas por las que vamos pasando los seres humanos. A ver, al final, seas mecanicista, organicista o dialéctico, y pienses o no que hay etapas claras, ¿vale? Recordar que para los mecanicistas no había saltos, sino que era un cambio continuo, y para los otros dos había saltos y no había una transición continua, sino que íbamos cambiando como por escalones en vez de por una rampa. Al fin y al cabo nos gusta clasificar, y tanto unos como otros hacemos clasificaciones, y las clasificaciones a veces consisten en coger uno de esos escalones y otras veces coger un tramo de la rampa. No sé si me explico, ¿vale? O sea, aunque yo piense que no hay aunque yo piense que hay una continuidad, no dejo de establecer un de aquí a aquí. ¿Por qué? Pues porque entre el principio y el final hay características que yo puedo agrupar, y con algún aspecto posterior pues no puedo. Entonces vamos a ver una clasificación de un tipo, como podríamos ver otra. Hay muchas, ¿vale? Depende de dónde, en lo que te fijes. Entonces, los psicólogos evolutivos van a estudiar esas etapas, que no vamos a verlo, ya os digo, con detenimiento, fijándose en 4 aspectos. Por una parte, los físicos, ¿vale? Cómo hemos cambiado, como que si nos hemos desarrollado de una determinada manera, nos podemos mover, tenemos la capacidad de digerir no sé qué cosa, tenemos la capacidad reproductora ya, etcétera, etcétera. O sea, lo físico, puramente físico. Por otra parte, lo que está aquí abajo, lo social, ¿vale? El tipo de relaciones sociales entre iguales, con la familia, los hijos, ¿vale? Una serie de aspectos sociales, las relaciones entre las personas. Y por otra parte, lo psicológico, que son estos dos de aquí, que ya lo he dicho varias veces. Lo cognitivo, que es lo intelectual, lo razonado, lo que nos dice la cabeza en sentido figurado, y lo emocional, ¿vale? Los afectos, los vínculos, el autoconcepto, la confianza, que es lo emocional, lo que nos dice el corazón, ¿vale? Decir la cabeza y decir el corazón es una forma de hablar. Hay una única cosa conjunta que es lo psicológico, ¿vale? Que es el comportamiento. Entonces, cuando lo analizamos, nos parece que hay cosas razonadas y nos parece que hay cosas sentidas, pero es una percepción, ¿vale? Entonces, una de las últimas clasificaciones que he encontrado para poneros, podría poneros la de 4 que venía en los libros clásicos, pero lo he subdividido mejor. He encontrado una que se divide en 9 etapas, ¿vale? Entonces, vamos a irlas viendo de una en una, describiéndolas simplemente lo que pone aquí, poquita cosa más. Daros cuenta que todos hemos pasado por algunas, con lo cual de muchas nos hemos dado cuenta y las conocemos, y otras pues hemos visto gente, con lo cual nada nos va a resultar raro, aunque alguna cosita así. La etapa prenatal. Bueno, pues la etapa prenatal es la de antes de nacer, obviamente, desde la concepción al parto, desde que se produce el embarazo hasta el parto, ¿vale? Hablamos del niño, ¿vale? Se forman los órganos, se forma la estructura corporal básica. Entonces, somos muy vulnerables a influencias ambientales externas, ¿vale? Si nuestra madre fuma nos afecta, si nuestra madre bebe nos afecta, si nuestra madre toma drogas nos afecta, si está malnutrida nos afecta. Entonces, todo eso que nos puede afectar va a condicionar nuestro cuerpo. Y si nuestro cuerpo nace condicionado, ya se va a ver condicionada del resto de nuestra vida, ¿vale? Si lo vemos desde el punto de vista piagetano, del esquema mental, aquí, por lo genético, es donde se forma el esquema mental inicial. Con lo cual, en función de cómo nazcamos, vamos a ser. Entonces, la vida empieza antes de nacer. Esto es una cosa que es obvio. Otra cosa es que se sea persona o no, eso es otra historia, pero que estás vivo, estás vivo. ¿Vale? La etapa prenatal incluye momentos en los que nos ha salido del útero. Este periodo somos capaces de aprender a través del tacto y a través de sonidos, ¿vale? Entonces, el cerebro, sobre todo desde la última fase, a partir de que ya se es feto y se está bastante desarrollado, se reacciona a estímulos, ¿vale? Si nuestra madre se está moviendo, nos estamos más quietos. Si nuestra madre se relaja, nosotros nos empezamos a mover. Eso es una respuesta a estímulos, ¿vale? Parece ser que los niños reciben estímulos procedentes, por ejemplo, de la música, y si les pones música se tranquilizan. Bueno,
Tampoco está muy claro cómo influye, pero influye. De alguna manera influye. La primera infancia va desde que se nace hasta los 3-4 años, ¿vale? Daros cuenta que las ventanas de tiempo son un poco flexibles, no termina a los 3 años justo, pero entre los 3 y los 4. Si lo pensáis un poquito, es la etapa de primer ciclo infantil en los colegios, ¿vale? Entonces, en esta etapa se dan los pasos más importantes para el desarrollo del lenguaje y además se desarrollan aprendizajes clave, ¿vale?, sobre cómo funciona el mundo y el movimiento de las cosas. Los niños somos, cuando tenemos esta edad, totalmente psicomotrices, ¿vale? Todo es coger y tirar, coger e ir. Ruido vamos, cogemos algo, lo tiramos, ¿vale? Todo es en función del movimiento. Aparece el lenguaje, ¿vale? Con 3 años ya los niños hablan bastante y empiezan a aparecer conceptos abstractos, ¿vale? Todavía muy simples, pero empiezan a aparecer, ¿vale? Cuando somos muy pequeñitos o no somos capaces de saber, por ejemplo, qué son los coches en general, sino que son coches individuales. Eso es un coche, eso es un coche, eso es un coche, pero el concepto coche como algo general o el concepto árbol como algo general no es algo fácil de hacer y todavía no se ha desarrollado por completo. En la niñez temprana o en la infancia, de los 3-4 años, cuando terminaba el anterior, hasta los 6, si os dais cuenta, vuelve a coincidir con una etapa educativa, que es el segundo ciclo de infantil. Los niños empiezan a relacionarse entre ellos, a mejorar habilidades motrices, ya pueden correr, ya no da la sensación de que se van a caer, a los 6 años ya corren bien, tienen fuerza, aumentan el autocontrol, son capaces de esperar ciertas cosas, de aguantar hasta luego, ¿vale? Empiezan a ser independientes, ¿vale? Se empiezan a desapegar un poco de los padres, a darse cuenta de que son unos individuos independientes del resto, no una extensión de los padres. Empiezan a tener un comportamiento egocéntrico precisamente porque empiezan a tener una idea de ellos mismos, ¿vale? Ya no son una extensión de mamá, sino que son ellos. Entonces la forma de fortalecer que yo soy yo es queriendo las cosas para mí. Por eso se vuelven egoístas, se vuelven egocéntricos y quieren que todo gire a su alrededor. Y se cogen rabietas, etcétera, etcétera. Empieza el autoconcepto, ¿vale? Empieza a formarse el autoconcepto en el sentido de que empiezan a saber describirse. Soy un niño, soy bajo, ¿vale? Soy moreno. Siempre un autoconcepto físico al principio, ¿vale? Se empieza a pensar en los estados mentales de los demás. Es decir, se empieza a poder pensar lo que otro quiere o lo que otro piensa, ¿vale? Daros cuenta que eso no es nada fácil, es como leer la mente, ¿vale? Si yo soy capaz de saber lo que tú quieres, en realidad es como si te estuviera leyendo la mente, aunque no te estoy leyendo la mente, pero sería una forma de expresarlo. ¿Por qué? Pues para intuir intenciones, saber lo que quieren los demás, anticipar, ¿vale? Anticipar respuestas de los demás, que es por lo que lo hacemos. Esto se llama teoría de la mente, ¿vale? Tener la capacidad de imaginar lo que los demás imaginan o de pensar lo que los demás están pensando se llama teoría de la mente. La niñez intermedia, que si veis la edad 6-12 años es primaria, los niños empiezan a pensar de forma lógica. Poco a poco y disminuye el egocentrismo, ya digamos que se han formado cierto concepto de ellos, ya tienen claro que ellos son independientes de los demás y entonces empieza a diluirse esa necesidad de reivindicarlo. Se le desarrolla bien el lenguaje y se desarrolla bien la memoria. Esto es muy importante en los colegios potenciarlo, porque si no se adquiere del todo, el siguiente paso, la siguiente fase va a empezar coja, ¿vale? Cuando no has desarrollado bien las capacidades de aprendizaje de una determinada fase, las que vengan detrás van a ir cojas. Por eso son tremendamente importantes las etapas del colegio, ¿vale? Es el momento en el que se crea la autoestima, ¿vale? La autoestima, lo vamos a ver sobre todo en el tema que viene, cuando veamos la personalidad, va a ser la valoración que hagamos de nosotros.
¿Cómo me valoro yo como bueno o como malo, o como bien o como mal? Pues por comparación con los demás. Con lo cual, el colegio, el compararnos unos con otros, el ver quién corre más, quién corre menos, quién es más generoso, quién es menos generoso, o sea, ya hablamos de lo físico y hablamos de lo psicológico, ¿vale? Me va a dar una idea de cómo soy y me va a dar una idea de si eso está bien o si eso está mal. Los niños siguen creciendo, pero ya más despacio, ¿vale? No crecen tan deprisa entre los 6 y los 12 años. Empieza a tener importancia tener una buena imagen, no a ganar peso de peso, sino que el dar una buena imagen empieza a ganar peso. Se empiezan a formar corritos en los que una persona tiene más influencia que los demás, es un poco más líder, ¿vale? Hay gente que se convierte un poco en líder en los colegios y otros que los siguen. Entonces, que te incluyan o no te incluyan en un grupo de amigos ya te empieza a importar, ¿vale? Ya empieza a importar lo social, porque ya dejas de ser egocéntrico y empiezas a pensar en el grupo social. La adolescencia ocurre a partir de los 12 años hasta los 17 más o menos, que es incluso un poco antes. La adolescencia física, la adolescencia emocional muchas veces se alarga, ¿no? Pero entre los 12 y los 17 años de la adolescencia. Empieza con cambios físicos rápidos y significativos, ¿vale? Empieza con la madurez sexual, ¿vale? Empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios, empiezan a aparecer los pechos, se ensancha la cadera, los chicos crecen mucho en tamaño, un poco más tarde, pero crecen, sale el pelo del cuerpo, sale el vello púbico, el pelo en el pecho, la barba, ¿vale? Y entonces se empieza a buscar una identidad propia, se empieza a intentar diferenciar de los padres, sobre todo de los padres, ¿vale? Y a intentar ser más individual. Daros cuenta, antes hemos vuelto a que nos hayamos perdido el egocentrismo y nos situamos en lo social, ahora volvemos a querer destacar en lo individual. Queremos ser diferentes. A nivel de cognitivo, se empieza a adquirir el razonamiento formal, ¿vale? Es decir, se empiezan a hacer relaciones lógicas de forma abstracta. Ya no hace falta pensar en cosas, uno puede pensar en ideas, ¿vale? Por eso, si recordáis, los problemas de matemáticas del colegio y del instituto empiezan a ser muy distintos. Las matemáticas que se estudian en el colegio se estudian con cosas, ¿vale? Peras, manzanas y patatas del huerto. En el instituto empieza a aparecer otro concepto, como son los logaritmos, las raíces cuadradas, empiezan a aparecer las derivadas, las integrales, la representación gráfica. Eso no son cosas que tú te encuentres por la calle. Esos son términos abstractos que son un poco más difíciles de gestionar, pero tenemos la capacidad para gestionarlo. Claro, si se ha quedado coja la etapa anterior, esta etapa va a cojear desde el principio, ¿vale? Entonces, se puede recuperar, claro que se puede recuperar, pero cuesta trabajo. Otro aspecto que me he saltado aquí, se empieza a adquirir una moral propia, ¿vale? Normalmente en pugna con los padres. ¿Qué es la moral? La moral, y no voy a entrar en muchísimos detalles, pero la moral es el conjunto de costumbres relacionados con el obrar bien o con el obrar mal. Entonces, por lo general, nosotros hasta la adolescencia tenemos la moral de nuestros padres. Está bien, es de buenos ciertas cosas, y está mal, es de malos ciertas otras cosas. Con en búsqueda de identidad propia, nos planteamos si la moral en la que hemos crecido nos gusta o no nos gusta, nos parece ética para nuestra forma de pensar o no nos lo parece. Y eso nos crea un choque con nuestros padres. Ponemos a prueba nuestra moral. ¿Cómo? Desafiándola. Por eso la adolescencia es complicada, porque se desafía la normalidad moral de la casa. Se producen unos cambios hormonales, todo esto va un poco junto, ¿vale? Que producen una debilidad emocional, una inestabilidad emocional, y tenemos vaivenes, tenemos sub y baja, ¿vale? Tan pronto estamos eufóricos como nos deprimimos, estamos tristes, vamos cambiando un montón. Aparece que no está puesto aquí, pero bueno, aparece los escarceos sexuales, empieza lo que sería la fase ya última que describía Freud, ¿vale? En la que ya aparece la búsqueda de la pareja, la búsqueda del instinto de reproducción.
y eso va a determinar que lo que decía antes de nuestra pretendida individualidad, nuestra identidad, nuestra formación de nuestro yo, y los círculos sociales en los que nos influyen y nos hacen considerar nuestra propia autoestima, nuestra valoración de nosotros mismos se hace tremendamente importante. Entonces, el grupo, el pertenecer a un grupo es vital en la adolescencia. Por eso muchas veces nos dejamos llevar por los grupos, y es esta en la edad en la que aparecen lo que se llama o se llamaban antes tribus urbanas, los emos o los góticos o los punk o los no sé qué, ¿vale? Son grupos sociales hipermarcados en los que a algunas personas les gusta participar para sentirse identificados y reivindicar su pensamiento, reivindicar su moral, reivindicar su individualidad dentro de un grupo. La juventud empieza a partir de esa edad, en torno a los 18 años, o la madurez joven también se podría llamar, entre los 18 y los 35 años, ¿vale? Esto es una etapa muy larga. A los 18 años ya todo lo anterior medio se ha pasado, más o menos hemos formado una identidad que se va a ir desarrollando, ¿vale? Pero se empieza a considerar el círculo de amistades. Ya no hay tantos amigos, ya no hay tantos grupos, sino que se empieza a acotar el número de amigos, que se ha convertido en compartir no solo unas aficiones, sino una forma de pensar. La forma de pensar a la que tú has llegado, después de pasar por todas esas fases, esa forma de ser a la que tú has llegado, de pasar por todas esas fases, encuentra algo en común, ¿vale? Con un grupo de personas, y eso es el círculo de amistades ya duradero, que probablemente se prolongue durante muchos años. Se aprende a vivir con un alto grado de independencia, no económico, sobre todo al principio, pero se empieza a tender a la independencia económica, pero sobre todo a la independencia emocional, ¿vale? Ya uno no se va de vacaciones con sus padres, ya no se quiere ir de vacaciones con sus padres, no se quiere ir al pueblo. Dicen los padres, vamos a cenar a no sé dónde, o a casa de los tíos, y yo es que he quedado, ¿vale? Entonces, poco a poco se empieza a independizar de los padres. Primero emocionalmente, luego económicamente, ¿vale? Se tiende a la formación de una pareja estable, se tiende a uno se va de casa, se casa o no se casa, pero forma una pareja más o menos estable. Esto es la mayoría, claro, hay gente que no. Se tiende a tener hijos, ¿vale? Sobre todo conforme pasa el tiempo se empieza a plantear, y entonces empieza un aumento de la responsabilidad, ¿vale? Empieza un aumento de la responsabilidad. Tengo que pagar una casa, tengo que mantener unos hijos, tengo que mantener un trabajo para poder mantener una casa y para poder mantener unos hijos. La identidad propia se desarrolla prácticamente por completo, ¿vale? Ya somos claramente nosotros, nos reconocemos en nosotros, y muchas veces no nos reconocemos en el adolescente o en el que fuimos, ni en el niño que fuimos. A veces nos preguntamos cómo cierta persona podía ser amigo nuestro, ¿vale? Cuando lo era porque era la etapa anterior. La capacidad intelectual ya se hace compleja. Todo esto, claro, depende del desarrollo que le hagas. Si tú no vuelves a leer ni vuelves a estudiar absolutamente nada, pues la capacidad intelectual pues se puede estabilizar. Pero si tienes inquietudes y tal, se desarrolla y se convierte en algo muy complejo. La capacidad física y la capacidad mental llega a su techo, ¿vale? Sobre todo la física, entre los 25 y los 30 años, y ya empiezas a decaer. Empiezas sobre todo a decaer a nivel corporal, y luego más tarde empiezas a decaer a nivel mental, a nivel cognitivo. La edad adulta intermedia, entre los 36 y los 50 años, más o menos, ¿vale? Es el momento en el que muchas personas se replantean el sentido de la vida y empieza a haber ciertos tipos de crisis, ¿vale? Las crisis son replanteamientos, o miradas atrás, o miradas adelante, ¿vale? Cuando tú tienes 40 años, por ejemplo, que es famosa la crisis de los 40, tienes una trayectoria vital ya importante y la puedes valorar. Si estás feliz, si vives a gusto, lo valoras como algo bueno, pero si no, lo valoras como algo malo, y eso te puede hacer replantearte el resto de la vida, ¿vale? Entonces hay muchas veces rupturas, hay muchas veces cambios radicales
en la forma de vivir, abandono de un trabajo y cambio por otro. A veces, claro, estas crisis ocurren cuando hay una razón para la crisis, ¿vale? Uno no se sienta a los 40 años y dice, voy a analizar mi vida, sino que a lo mejor simplemente pues una mala relación de pareja, o un despido del trabajo, o un problema familiar. A veces eso nos hace una especie de clic y nos hace replantearnos todo lo que ha pasado hasta ahora, ¿vale? Se consolida la faceta laboral, por lo general se pretende que el trabajo esté consolidado, que tengas una vida laboral más o menos estable. Últimamente esto es más difícil, ¿vale? Se aprende del todo una especialización, uno ya puede decir que soy determinada cosa. Y se logra o se alcanza el momento en el que tienen los ingresos para vivir de una forma más o menos decente, ¿vale? Lo del más o menos es bastante grande cada vez más, porque hay mucha desigualdad, y el decente también, ¿vale? No es lo mismo ser más o menos decente en Suiza que más o menos decente en España, que más o menos decente en la India. Son cosas distintas. Las expectativas de cambio en la vida van quedando moderadas, ya no uno se plantea tantas cosas, sino que bueno, como que la vida se estabiliza en general, ¿vale? Y los objetivos de vida, lo que uno pretende en el futuro, se mira siempre más a largo plazo y se mira siempre de forma con cambios menos bruscos. Cuando se es joven, en la etapa anterior, voy a hacer, quiero vivir no sé cómo, quiero hacer tal cosa, quiero hacer tal cosa. Y luego llega un momento en el que no es que no tengas expectativas, sino que las tranquilizas. Las tranquilizas. Ya a partir de los 50, en esta etapa, proponen ella, ¿vale? En ella se acostumbra a consolidar el nivel de ingresos, los ingresos ya poco van a fluctuar, salvo que haya crisis, ¿vale? En unos niveles que permiten vivir un poco mejor que antes. Entre los 50 y los 65 años ya una persona, si ha tenido una vida más o menos estable, tiene un nivel de ingresos mejor que antes, porque ha consolidado un trabajo, porque tiene unos ciertos ahorros, porque a lo mejor ya ha pagado una casa, si se la ha comprado, ¿vale? Entonces, porque los hijos probablemente tengan menos gasto porque se han ido, ¿vale? O están en el momento de irse. Entonces, digamos que el nivel económico se puede mejorar, ¿vale? Pero se producen cambios corporales que hay que gestionar, ¿vale? El cuerpo va ya entrando en una especie de declive. A los 50 y poco se nota poco, pero los 65 son intensos. Se valora cada vez más la estabilidad. El a mí no me cambies las cosas, ¿vale? Si funcionan, no muevas. El ciclo familiar ha cambiado. Los hijos, si se han tenido en las etapas anteriores, a lo largo de esta etapa se van, ¿vale? Con lo cual la vida social también cambia. La vida social hasta cierto momento gira en torno a los hijos, a partir de cierto momento deja de girar en torno a los hijos otra vez, vuelves a tener cierta independencia de cara a ciertas responsabilidades de los hijos, pero por otra parte tienes 55 años y el cuerpo te pesa. A veces se produce el síndrome de nido vacío, que es cuando has volcado tanto los esfuerzos, sobre todo sociales, en los hijos, que has descuidado a los demás, y cuando los hijos se van no tienes nada. No tienes un entorno social, no tienes a veces ni vida de pareja porque se ha destruido. Se empieza a ver el final de la vida laboral, ya uno no piensa ni en un trabajo mejor ni en un trabajo tal, sino en que llegue el momento de la jubilación, ¿vale? Y se empieza a asumir que estamos cambiando, que nos acercamos a la última etapa de la vida y empiezas a planificar el futuro de otra forma, ¿vale? Ya en a ver cómo vivo esta parte de después. Hay gente que no lo piensa, ¿vale? Esto es... Mucha gente lo piensa, mucha gente no lo piensa. Pero a veces de forma inconsciente sí le da vueltas. Y la última etapa, que la podríamos dividir en dos, pero bueno, esta clasificación que he encontrado la entiende como una, a partir de los 65 años, o de los 67, ¿vale? ¿Por qué es la edad? ¿Por qué se pone una edad concreta aquí? Por la jubilación. ¿Vale? La mayor parte de las personas al principio sigue teniendo una buena salud física y mental, ¿vale? A los 65 o 66 años una persona puede estar estupenda,
de cuerpo y de mente, si se ha cuidado, ¿vale? Aunque poco a poco se va decayendo. Cuando una persona tiene 65 años todavía, ese primer momento, se disfruta de libertad, la jubilación, no tengo que trabajar, tengo tiempo, puedo hacer otra serie de cosas, tengo menos responsabilidades, pero a veces no se sabe qué hacer, porque de pronto aparecen 10 horas en el día que hay que llenar, ¿vale? A veces la jubilación es un peso del que no se sabe salir, y a veces supone una dificultad para la siguiente fase. Depende de las personas, claro, depende de todo lo anterior. El cuerpo va perdiendo facultades a nivel físico, psíquico, la espalda, las rodillas, el colesterol, la tensión, los olvidos, el razonamiento más lento, ¿vale? Los cambios sociales también son significativos. Al perder el trabajo, pierdes cierto tipo de relaciones con la gente con la que tenías y se va reduciendo todas las facultades. Se produce una aceptación conforme pasa esta etapa. A los 65 a lo mejor no, pero a los 75 ya se empieza a pensar en el final de la vida de forma clara, porque está llegando, y se puede hacer una aceptación o no de este final de la vida y un balance de lo vivido, ¿vale? Muchas veces la aceptación de la vida viene en función del balance. Si yo al hacer un balance de mi vida me parece que he tenido una vida satisfactoria, puedo aceptar con más facilidad el final de la vida. Si veo que he tenido una vida no satisfactoria, pues a lo mejor no lo acepto con tanta facilidad. Aquí también influye un montón las creencias trascendentes. Si soy religioso, si no soy religioso, si creo en el más allá o no lo creo, ¿vale? Entonces eso influye un montón en esta última etapa de la vida.